Con respecto a la serie de Taylor, vamos a definirla de la siguiente manera. Entonces, para hablar de una serie de Taylor, vamos a definirla de la siguiente forma. Sea f una función que es infinitamente diferenciable sobre un intervalo i, tal que el número a pertenece al intervalo. Entonces, bueno, lo que dice el teorema del polinomio, el teorema de la serie de Taylor es lo siguiente, que esta función f de x va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de la késima derivada de f evaluada en a sobre k factorial por x menos a elevado a la k. A esto se le conoce como, bueno, entonces esta expresión es una expansión, o bueno, es la expansión de serie de Taylor centrada en a para f de x. Para f de x. Bien. Observación. O bueno, vamos a poner aquí como una nota o una observación. Cuando a sea igual a 0, la serie, entonces vamos a tener esta serie. Acá vamos a tener la késima derivada evaluada en 0 sobre k factorial por x, bueno, acá queda x menos 0 elevado a la k por x elevado a la k. Para acá desde 0 hasta infinito, esta serie se conoce como serie de Maclaurin. Es decir, que es una serie de Maclaurin. Una serie de Maclaurin no es otra cosa que una serie de Taylor centrada en 0. Eso es una serie de Maclaurin. Vamos a tomar algunas funciones. Vamos a hallar algunas series de Maclaurin que es sobre todo las que vamos a estar utilizando. Y bueno, a partir de esa serie de Maclaurin, vamos a resolver ciertos problemas. Entonces, vamos a considerar el siguiente caso. Supongan, muchachos, que
Vamos a hacer la expansión en serie de Maclaurin de las siguientes funciones. Entonces, hallar la expansión en serie de Maclaurin en cada caso. Entonces vamos a hallar el de algunos. Primero vamos a hallar el de la función f de x igual a seno de x. Segundo vamos a hallar el de f de x igual a coseno de x. Tercero, la de f de x igual a e a la x. Cuarto, f de x igual a seno de x al cuadrado. Y quinto, f de x igual a e a la x al cuadrado. Vale, vamos a hallar la de la función seno de x. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? La función seno de x es una función infinitamente diferenciable. Como vamos a hallar serie Maclaurin, entonces me interesa analizar cerca al cero. Veamos lo que dice el polinomio, bueno, el teorema. Es lo siguiente, que seno de x va a ser igual a ¿qué? A ver, por comprensión, va a ser la sumatoria de k igual 0 hasta infinito. ¿De quién? Acá va a ser la késima derivada. Voy a escribirlo así, seno de x. Acá la késima derivada. Esto evaluado en x igual a 0. Todo dividido en k factorial. Todo esto dividido en k factorial por x a la k. ¿Bien? Eso es por comprensión. Ahora, por extensión, ¿qué es? Vamos a ver, cuando k vale 0, ¿qué nos queda aquí? La derivada de orden 0, es decir, la función evaluada en 0. Acá quedará entonces seno de 0 sobre 0 factorial por 0, por x a la 0, perdón, por x a la 0. Más la primera derivada de la función seno. ¿Quién es? Coseno evaluado en 0 sobre 1 factorial por x. Más la segunda derivada de la función seno, es decir, la primera derivada de la función coseno. ¿Quién es? Será menos seno evaluado en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado. Y así sucesivamente. Bueno, la derivada de menos seno será menos coseno evaluado en 0 sobre 3 factorial x al cubo. Continuamos, la derivada de menos coseno será más seno de 0 sobre 4 factorial x a la 4 más coseno evaluado en 0 sobre 5 factorial x a la 5 menos seno evaluado en 0 sobre 6 factorial x a la 6. Y bueno, vamos a hacer hasta aquí, hasta x a la 7. Coseno evaluado en 0 sobre 7 factorial x a la 7.
Ahora lo que procede es que vamos a hacer las cuentas. Y vamos a establecer una forma aproximada, porque no podemos escribir los infinitos términos de esta expresión. Seno evaluado en 0 es 0 y coseno evaluado en 0 es 1. Dicho eso, esto da 0, acá esto da 1, entonces queda x, esto aquí da 0, acá va a quedar menos 1 sobre 3 factorial, x al cubo, esto de aquí es 0, más 1 sobre 5 factorial, x a la 5, esto es 0, y queda menos 1 menos 7 factorial, x a la 7. Si ustedes observan el comportamiento que tiene esto, podemos notar una regularidad y podríamos anticipar cuál es el siguiente valor en esa suma. ¿Cuál es el siguiente valor, muchachos? Más x a la 9 sobre 9 factorial. Sí, señor. Entonces vamos a escribirlo así. 1 sobre 9 factorial, x a la 9. El siguiente sería 1 sobre 11 factorial, x a la 11, y así sucesivamente. Bien, esa es la expansión en serie de Taylor, bueno, en serie de Maclaurin para la función seno de x. ¿Qué se gana con hacer una expansión en serie de Taylor o en serie de Maclaurin? Que se pueden resolver problemas que antes no. Ya vamos a ver por qué. Por lo pronto, vamos a ver en GeoGebra cómo queda esta aproximación. Entonces, bueno, primero vamos a tomar la función seno de x. Seno de x. Ahora, vamos a tomar la siguiente secuencia de funciones. Primero vamos a tomar y igual a x. Si ustedes observan, y igual a x empieza pareciéndose a la función seno de x allí en 0, ¿verdad? Pero supongo que yo necesito esta aproximación. Si yo necesito esta aproximación para evaluar la función, en este caso seno de x, qué sé yo, en 2. Acá está la imagen en 2 y miren la imagen de lo que llevo por ahora de la aproximación. Hay mucha distancia acá. Por lo tanto, esa aproximación es malísima. Es mala para lo que estoy planteando. Vale, voy a agregar un término a ese polinomio finito. Tengo x menos 1 dividido en 3 factorial. 1 dividido en 3 factorial. Uno dividido en 3 factorial. Ahora voy a poner esto acá en un paréntesis. Y esto, bueno, por x al cubo. Ahí está. Observen, la segunda función voy a ponerla en color azul. Entonces, como pueden ver, en 2 ahora la aproximación es mejor. ¿Cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy agregando términos. ¿Términos de dónde? Términos de los que tiene esta expansión en series. Es decir, primero dibujé x, ¿vale? Ahora dibujo x menos
1 sobre 3 factorial x al cubo. Ahora vamos a dibujar hasta 3 términos. Y quiero ver cómo mejora la aproximación. Como pueden notar, muchachos, por ejemplo en 2, la aproximación pasó de tener esta distancia a tener esta que está acá. Mejoró la aproximación. De pronto puede ser que todavía no sea buena porque hay varios decimales de diferencia y me interesa tener mucha precisión. Vale, entonces voy agregando más términos. Voy a dibujar y igual a x más 1 sobre 3 factorial por x al cubo. Por x al cubo. Bueno, acá este va con un menos. Más 1 sobre 5 factorial por x a la 5. Ahí está. Entonces vamos a ver. Voy a quitar la primera aproximación y compara ahora la segunda con la tercera. A ver, esta es la tercera, voy a dibujarla, no sé, en este color verde. Observen ahora en 2. ¿Qué pasó ahora en 2? La aproximación mejoró muchísimo. ¿Sí lo observan? Mejoró bastante. Si hacemos un zoom inverso, todavía podemos ver que hay algunos valores de diferencia. ¿Cierto? Por ejemplo, en la gráfica roja, allí en 2, la imagen es como 0.91, más o menos. Pero en la gráfica verde, la imagen será como 0.93 o algo así. Dice, bueno, 0.91, 0.93 tal vez no necesite tanta precisión, acepto esa aproximación. Pero si necesito una buena aproximación, es decir, necesito más decimales exactos, ¿qué hago? Continúo con la escritura de este polinomio finito. Entonces, bueno, acá vamos a tener y igual y agregamos menos 1 sobre 7 factorial por x en la 7. Ahí está. Voy a poner esta en azul ahora. Quito la segunda aproximación y ahora nos quedamos con la tercera y la cuarta. Y observen, en la segunda aproximación, que es la verde, acá todavía se ve bastante diferencia entre la verde y la roja, que es la original. Pero entre la tercera y la cuarta aproximación, vean que la cuarta aproximación ya está muy cerca de la roja. Para poder encontrar acá, bueno, más o menos cuál es la diferencia, aquí en 2 podemos ver que la roja es como 0.909, algo así, ¿cierto? Podemos verlo acá en la gráfica. Acá sobre 2, la roja está tocando más o menos por aquí, es como 0.00, perdón, 0.909 aproximadamente. De pronto es un poquito más. Y en el azul, que es la aproximación que llevamos por ahora, tenemos esto que, bueno, puede ser tal vez un poco menos que 0.908. Pero bueno, ya por lo menos tenemos dos decimales exactos. Y vale, así continuamos.
Así continuamos. ¿Qué tiene que ver en dónde esté centrado, el polinomio de Taylor o dónde está centrado la serie de Maclaurin? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver en dónde funciona bien la aproximación. Si ustedes ven la gráfica de la función seno, que es la que está allí como en rojo, las aproximaciones se parecen mucho a la función seno, ¿dónde? Cerca de cero. ¿Y por qué cerca de cero? Bueno, porque estoy construyendo una serie de Maclaurin. Y la serie Maclaurin es centrada en cero. Es decir, si yo hago una serie de Taylor centrada en cero, ¿dónde espero que empiece la aproximación a funcionar muy bien? Allí alrededor de cero. Que si yo necesito de pronto con una serie de Taylor o una serie de Maclaurin evaluar en 10, que observen que, bueno, y por no ir tan lejos, miren en 5. ¿Alguna de esas dos aproximaciones es buena en 5? En 5 ambas son malísimas. Ni siquiera se acerca, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago que se acerque a 5? Ahí en 5, ¿cómo hago que mejore? Lo único que puedo hacer es agregar y agregar más términos. Vamos a agregar directamente 3 términos más. Vamos a poner 1 sobre 9 factorial, x a la 9, menos 1 sobre 11 factorial por x a la 11. Aquí vamos a poner este en un paréntesis. Y vamos a agregar un término más. Más 1 sobre 13 factorial por x elevado a la 13. Ahí está. Bueno, lo bueno es que GeoGebra nos muestra qué es lo que estamos ingresando. Ahí estamos ingresando bien los datos. Y ahora comparemos en 5. La aproximación en azul y la aproximación en verde son malas. Agregué unos términos más a ese polinomio o a esa serie de Maclaurin, finita. Bueno, de hecho sería un polinomio de Maclaurin. Pero miren, en 5 mejoró muchísimo la aproximación. Entonces, ¿cuántos términos se necesitan? Bueno, porque en teoría esto para que sea igual, sea exactamente igual, esto tiene que tener infinitos términos. Si yo tomo finitos términos, lo que estoy tomando es una aproximación de esa función. ¿Qué tan buena es esa aproximación? Bueno, eso depende de dónde quiera yo la proximidad. Como hemos visto, a medida que tomo más y más términos, cada vez se parece más a la función seno en un intervalo más grande. Se parece más a esa función seno en un intervalo más grande. Bien, esto por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Vamos a adelantarnos un poco y vamos a ver el problema 4. ¿Para qué nos sirve esto? Vale. Yo por ejemplo quiero hallar una expansión en serie de Maclaurin de seno de x al cuadrado. ¿Cómo hago eso? Bueno, puedo ponerme a hacer cuentas de las derivadas, ¿cierto? De esas derivadas y empezar a hacer cuentas de estas, pero como ya tengo una expansión en serie Maclaurin, resulta que seno de x al cuadrado, teniendo en cuenta que acá hay una igualdad, será lo mismo que la derecha evaluado en x al cuadrado. Es decir, en lugar de poner x, voy a poner x al cuadrado. Acá quedará entonces menos un tercio de x al cuadrado al cubo, x a la 6, más 1 sobre 5 factorial, x a la cuadrado a la 5 es x a la 10, y así continuamos. 1 sobre 7 factorial, x a la 14,
más 1 sobre 9 factorial, x a la 18, más 1 sobre 11 factorial, x a la 22. Y bueno, así continúa. Fácil, ¿no? Una vez tengo esto escrito en términos de una serie de Maclaurin, puedo calcular, por ejemplo, seno de x al cuadrado. Y bueno, vamos a mirar cómo se aproxima esta función. Entonces, a ver, voy a cambiar, acá en lugar de poner seno de x, voy a poner seno de x al cuadrado. Ahí está. Y bueno, como pueden ver, las funciones que tenía antes son malas, ¿no? Son malas aproximaciones. De hecho, desde la primera ya empieza a ser mala, pero vamos a ir modificando también cada una de ellas. Acá irá x al cuadrado. Observen que es mejor. Voy a poner la segunda iteración. En la segunda iteración, entonces, ¿qué va? Va x al cuadrado y aquí tenemos x elevado a la 6. Vamos a activarla y ahí está la segunda iteración. Ahora, bueno, la tercera iteración vamos a modificarla. Tenemos acá x al cuadrado, 1 sobre 3 factorial x a la 6, más 1 sobre 5 factorial x a la 10. Vamos verificando que sí que sí estemos escribiendo bien, ¿vale? Y voy activando. Acá tengo la aproximación, voy a borrar entonces la primera iteración, la segunda iteración, y observen, me voy quedando con esa iteración. Si ven, cada vez se va apareciendo más. Voy a editar directamente esta última que hicimos. Tenemos acá x al cuadrado, x a la 6, x a la 10, tenemos x a la 14, x a la 18, x a la 22, con este último, que será x a la 26. Y bueno, vamos a activar esta. Como pueden ver, se parece más a la función en un intervalo más amplio. Ahí tenemos esa aproximación con un polinomio finito, ¿cierto? Acá podemos ver, observen que antes, muchachos, para esta misma cantidad de términos, la aproximación empezaba a ser buena o ya era buena en x igual a 5. Pero ahora en 5, en x igual a 5, la aproximación es mala. Eso no depende de la cantidad de términos que yo tome, no. La cantidad de términos que debo tomar para tener una buena aproximación en un valor de x depende mucho de la función. Depende mucho de la función que estemos trabajando. Entonces ahora si yo voy a resolver problemas relacionados con esto que está acá, conociendo la función, puedo tomar una aproximación. Por ejemplo, les pregunto yo, muchachos, ¿cuánto da la integral de seno de x al cuadrado? ¿Cuánto da esta integral? ¿Cuánto da esa integral?
Sería infinitos términos, o sea, porque no tiene límites. Sería la solución de la serie de Maclaurin de seno de X. Eso. Bueno, como tal, la serie va a ser una solución para este problema, porque si ustedes recuerdan, esta integral no tiene primitiva. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Esto no tiene antiderivada. No tiene antiderivada. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, necesito resolver este problema, qué sé yo, entre menos 1 y 1, aquí, cerca al 0, ¿qué hago? Para esta función me consigo una expansión en serie de Maclaurin, bueno, en serie de Maclaurin, ¿cierto? Es decir, es centrado en 0. Y con esto tomo una cantidad de términos finitos. ¿Cuántos términos? Tantos como para estar seguros que la aproximación es buena. Si por ejemplo estoy acá de menos 1 a 1, aquí la aproximación es muy buena con la cantidad de términos que tenemos. Si por ejemplo voy de menos 3 a 3, no tengo suficientes términos, ¿cierto? Porque acá esta parte no se parece mucho. Hay mucha diferencia y mucha distancia. Entonces necesitaría tomar más términos. Necesitaría tomar más términos. De hecho, en el curso de cálculo 2, voy a abrir aquí el texto. Cuando se estudian series de Taylor y series de Maclaurin, uno puede estudiar cuál es como la tasa de error. Voy a volverme acá un poco. No, mentira. Capítulo 9. Y estamos cerca. En series alternantes, uno estudia series de potencias, representación de series de potencias y series de Taylor. Vale, cuando uno habla de series de Taylor, habla de estas cotas de error. Habla de la convergencia de la serie de Taylor. Bien, claro, cuando uno habla de la convergencia de la serie de Taylor, la función es exactamente la serie de Taylor, ¿verdad? Es exactamente la serie de Taylor. Pero ¿qué pasa? Que sobre la práctica nosotros no vamos a tomar infinitos términos. No se toman infinitos términos. Bueno, acá están las expansiones en serie de Maclaurin para varias funciones. A ver, por acá había un comentario. Bueno, acá más o menos en estos ejemplos que precisamente evidencian esta función seno de x al cuadrado, empiezan a hacer alguna aproximación de esta integral, ¿cierto? Haciendo esta integral usando una aproximación por serie de Maclaurin con finitos términos, como acá dice, bueno, si tomamos hasta 4 términos, el cuarto término es esto más o menos, entonces se puede considerar que esto va a ofrecer unos cuantos decimales exactos, ¿cierto? Va a ofrecer una cierta cantidad de decimales exactos. ¿Por qué? La idea es que a medida que yo voy evaluando esto, si ustedes observan en el denominador, cada vez tengo 5 factorial, 7 factorial, y va creciendo, ¿cierto? Eso va creciendo. Resulta que cada vez esos términos se hacen más y más pequeños. Esos términos se hacen más y más pequeños. Como podemos ver acá, por ejemplo, para el cuarto sumando,
1 sobre 15 por 7 factorial es esta cantidad. Si eso lo multiplicamos por x a la 15, bueno, dependiendo del valor en el que estemos analizando, puede ser que haya una cierta diferencia. Pero en el intervalo de 0 a 1, acá estos elementos en adelante van a empezar a variar decimales, ya no el primero, ya no el segundo, tal vez ya el tercer, cuarto, quinto y en adelante, ¿sí? Los siguientes decimales. Entonces, si yo necesito una aproximación, qué sé yo, con 4 cifras decimales, puedo trabajar con un polinomio finito, una aproximación finita. Y bueno, de hecho, bueno, cuando uno estudia métodos numéricos o análisis numérico, uno puede estudiar cotas de error, se pueden estudiar cotas de error para la convergencia del polinomio de Taylor. Y para la convergencia, bueno, del polinomio Maclaurin o la serie de Taylor o esa serie de Maclaurin. A ver, por ejemplo, acá están haciendo cálculos de errores a partir de las aproximaciones. Y bueno, como dice por aquí, el error en la aproximación está dado por lo siguiente. Resulta que cuando uno calcula un polinomio de Taylor finito, habla de un polinomio de Taylor finito, ese polinomio de Taylor finito es, vamos al teorema del polinomio de Taylor, es un polinomio que a su vez deja un residuo, ¿sí? Deja un residuo. Vamos a ver más arriba, acá está, el teorema de Taylor. Cuando uno trabaja con una función de este estilo, resulta que la función va a ser el polinomio de Taylor finito, ¿vale? La diferencia entre el polinomio de Taylor finito y la serie es que la serie tiene infinitos términos. Entonces, cuando uno tiene el polinomio de Taylor, aquí queda un residuo. Queda un residuo. Entonces, el polinomio de Taylor finito, como ya lo hemos calculado, ¿y el residuo quién es? El residuo básicamente es el siguiente elemento. Si ustedes observan, es el siguiente elemento, ¿cierto? De ese polinomio. ¿Cuál es la diferencia? Que no va a estar aquí la derivada evaluada en A. Va a estar la derivada evaluada en C, donde C es un número que se encuentra entre A y X. A esto se le conoce como el residuo de Lagrange. Se le conoce como el residuo de Lagrange y esta función que va a depender de X es una función que está controlando ese residuo. Básicamente es como cuando uno hace una división. Cuando uno hace una división, ¿cierto? Si tiene un divisor, bueno, tiene un dividendo. Vamos a poner acá un divisor. Va a quedar acá un cociente, va a quedar acá un residuo. Vamos a poner acá un valor B. Entonces, ¿qué tenemos? Que el dividendo es el cociente por el divisor más el residuo, ¿cierto? Este residuo precisamente ayuda a que en la escritura no cometamos un error en aproximación ni nada parecido. Acá entonces tenemos es el residuo de Lagrange. Bien, ese residuo de Lagrange. Cuando uno estudia métodos numéricos, entonces ven formas de poder hallar ese residuo y básicamente ese residuo lo que está midiendo es el error. El error en la aproximación. Como teníamos un comentario un poco más abajo, por acá en este comentario, la norma de este residuo de Lagrange es lo que podemos llamar el error en la aproximación. Y claro, como es una función, entonces yo, por ejemplo, puedo hallar lo siguiente. El error, calculo el residuo de Lagrange con n términos, digamos en 10, para una serie de Maclaurin. Y esto me dirá cuánto es.
Si lo que estoy encontrando acá es un error muy grande, lo que quiere decir es que necesito más términos, ¿vale? Necesito más términos. Todo esto entonces uno lo puede programar. Todo esto se puede programar. Por ejemplo, si yo miro en 5 la aproximación es malísima. Cuando yo calcule el residuo de Lagrange, ¿cierto? Cuando calcule el residuo de Lagrange, entonces acá tenemos, digamos, acá tenemos 10 términos. Voy a evaluar esto en 5. Valor absoluto. Esto dirá que es una cantidad muy grande, ¿cierto? La diferencia es bastante grande. Como la diferencia es bastante grande, lo que puedo considerar es que con 10 términos, la aproximación en x igual a 5 no es buena. ¿Qué debo hacer entonces? Debo precisamente hacer más términos. Cuando uno está haciendo esto en métodos numéricos, puede hacer una programación. Puede hacer una programación, no sé, en C++, por ejemplo, en MATLAB. Y entonces, ¿qué es lo que va haciendo como mi instrumento de prueba o mi instrumento de medición? El residuo de Lagrange. Yo calculo el residuo de Lagrange y la pregunta entonces es, la norma de este residuo de Lagrange con n términos evaluada en cierto valor x, vamos a ponerle un valor a aquí, bueno, vamos a llamarlo b. Entonces la pregunta es, bueno, acá yo necesito definir si quiero que esto tenga cuántas decimales exactos, entonces no sé, vamos a ponerle estos decimales exactos. 3 decimales exactos. Entonces, si yo quiero que tenga esta cantidad de decimales exactos, le pregunto o hago un programa que pregunte eso. Yo ingreso un n, la entrada es un n, y ingreso también lo que viene siendo la función, de pronto el programa calcula él solo lo que viene siendo el residuo de Lagrange, o yo puedo programar el residuo de Lagrange, así como vimos, ¿cierto? La n más 1 derivada, evaluada en un número c sobre n más 1 factorial por x menos a elevado a la n más 1. Entonces programo eso y la pregunta es, si esto ocurre, r de n evaluado en b es menor a 0.005, entonces quiero que me arroje el valor de n. N es igual a quién, ¿vale? Si no ocurre, entonces acá vuelva al valor de n y haga n más 1, ¿cierto? Haga que n sea igual a n más 1. Redefina esto y así siga examinando. ¿Hasta qué momento? Hasta que encuentre un valor de n, ¿cierto? Un valor de n, tal que, bueno, esa aproximación sea tan buena como yo la quiero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese programa? Básicamente, si yo tengo una función y programo cómo es la forma del residuo de Lagrange y lo ingreso en el programa, entonces ahora lo que le digo es, bueno, quiero que analice cuál es el valor de n, no sé, de 1 a 100. De pronto el programa dice, bueno, n debe ser 30. O n de pronto no arroja nada y dice que en 100 todavía no es muy buena. Entonces tal vez ahora quiero que lo analice de 1 a 1000, etc. Bien. Porque puede ser que dependiendo, claro, si yo, algo que quiero que también observen acá es lo siguiente. Resulta que acá esto no es lineal la forma en la que se va aproximando. ¿Lineal en qué sentido? En la cantidad de términos. Si ustedes observan, miremos, el primer término, la primera iteración, tal vez se aproxima bastante bien entre -1 y 1, ¿cierto? Y solamente tengo una iteración. Yo pensaría, bueno, con 2 iteraciones, ¿será que
La aproximación es buena entre menos 2 y 2. Y la ponemos. Y resulta que no. Todavía no alcanza a ser buena entre menos 1.5 y 1.5. Bien. Yo digo, bueno, quiero que de pronto sea buena entre menos 2 y 2. Pongo 3 iteraciones. Y vean que en 3 iteraciones todavía no es buena entre menos 2 y 2. ¿Vale? Aunque con la primera iteración más o menos es buena entre menos 1 y 1. Y así continúa agregando iteraciones. Observen que con esta cantidad que tiene ya varios términos, tiene 2, 4, 6, 7 términos no nulos, 7 términos no nulos, entonces tenemos una buena aproximación en 2, ¿verdad? Pero entonces la pregunta es, con 7 términos tengo una buena aproximación en 2. Para llegar a 5, ¿será que necesito 14 términos? Tal vez necesite no 14, sino necesite 20. O tal vez necesite 30. Bien. Cada vez para que la aproximación tenga un mayor alcance se necesitan más y más términos. Cada vez se necesitan más términos. Bien. Si yo quiero que esto avance hasta 3, es decir, que la iteración sea buena en 3, tal vez necesito, no sé, 20 términos, 30 términos, no sé. Depende muchísimo de la función y así a priori no se puede decir mucho. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, hacer una programación y calcular eso con un polinomio de Taylor finito, calcular cómo es ese residuo de Lagrange y a partir de eso poder establecer un valor de n que permita decidir cuántos términos se necesitan para que la aproximación sea buena en un valor que yo especifique con ciertos decimales exactos. Bien. Eso es lo que están haciendo los polinomios, esa serie de Taylor. Estos resuelven problemas de una manera increíble. De pronto, bueno, de hecho, para que nos ilustremos acá un poco, resulta que hay algunos casos en los cuales, por ejemplo, yo puedo tener el comportamiento de, supongo que estamos haciendo un experimento, ¿vale? Y al hacer el experimento tengo esta colección de puntos. Tengo esta colección de puntos, intento hacer una regresión. Bueno, acá podemos hacer varias regresiones, lineales, cuadráticas, cúbicas, ¿cierto? Puedo hacer una regresión con un polinomio con 6, 7 de grado, pero tal vez yo necesito algo que se comporte de una mejor forma. Si de pronto yo hago una regresión lineal con un polinomio de, no sé, de un grado séptimo, pero quiero aquí algo que siga aproximándolo bien. A ver, de pronto yo puedo tener, acá puedo dibujar varias cosas, ¿no? Podría dibujar algo así, ¿cierto? Por ejemplo, algo así. Y decir, bueno, esto es una aproximación. Pero ¿qué tal si la aproximación es algo más de ese estilo? Son funciones muy diferentes. ¿Que pasan por los mismos puntos? Sí, pero son funciones muy diferentes. Bien. Entonces, si de pronto nosotros podemos conseguir en algún experimento, sabemos que esto se comporta bajo un modelo, que por supuesto vamos a tener variaciones, porque pues los modelos no son 100% fieles a lo que pasa experimentalmente. Entonces puede ser que yo tenga un tramo de la curva, tenga por acá un tramo de la curva, ¿vale? Pero tenga por acá unos otros puntos, ¿ok? Entonces yo no conozco nada más sino este tramo de la curva. Yo sé cómo empieza. Según lo que veo en el modelo, de pronto en el modelo esto, no sé, de pronto en el modelo esto no se ajusta mucho. Si es, así empieza la curva, pero en el modelo esto hace algo así.
Entonces la función que modela mi fenómeno o mi problema no está muy bien adaptada al caso experimental. Pero tal vez tengo información suficiente para suponer que en los primeros instantes el modelo se comporta muy bien. Entonces yo podría tomar la función y a partir de la función hacer una serie de Taylor o una serie de Maclaurin. Y a partir de esta serie de Maclaurin tratar de hacer, bueno, si esto es polinomial tal vez no hay mucho que hacer, pero si no es polinomial puedo tratar de hacer una aproximación y empezar a ver cuántos términos necesitaría para que esto empiece a darme unos valores, o bueno, pueda darme una curva que bueno, tal vez al principio haga algo así y bueno, luego ya no se acercó muy bien. Si de pronto sigo construyendo algunos términos más, tal vez empiece a aproximarse cada vez más y más a los puntos, de manera que empieza a ofrecer una muy buena aproximación, como veíamos en los ejemplos anteriores. En el momento que yo pueda tener una buena aproximación de eso, entonces puedo resolver problemas con eso, como esta integral, ¿cierto? Esta integral no la puedo resolver de manera indefinida, pero de manera definida sí la puedo resolver. En especial, usando una aproximación por series de Taylor. Bueno, ustedes continúan de hacer las otras expansiones en series de Maclaurin, ¿cierto? De las otras funciones. Ahora vamos a ver cómo aplicar esto a las ecuaciones diferenciales. Entonces veamos. Voy a escribir lo siguiente. Solución aproximada a PBIs no lineales de orden superior con series de Taylor en general. Una serie de Maclaurin sigue siendo una serie de Taylor, solamente que es centrada en cero, ¿verdad? Pero sigue siendo una serie de Taylor. Entonces, la mejor forma de poder ilustrar esto es analizando un ejemplo. Vamos a tener lo siguiente. En general, bueno, vamos a plantear el caso general. En general vamos a tener lo siguiente. Entonces, por ejemplo, sea f de x, y, y', y segunda, y bueno, acá lo que se necesite, tantas derivadas como aparezca en la ecuación diferencial, igual a 0, una ecuación diferencial. De hecho, ni siquiera necesito yo que sea no lineal, porque en las lineales también funciona. Ni siquiera necesito que sea no lineal. Lo que sí necesito son condiciones iniciales. Entonces vamos a poner aquí junto con las condiciones iniciales. Entonces, bueno, acá se necesitan condiciones iniciales. En general, estas condiciones iniciales, para que sean fáciles las cuentas, vamos a poner, por ejemplo, acá, que son evaluadas en 0, ¿vale? Pero esto eventualmente podríamos evaluarlo en otro valor, es decir, centrarlo en A y hacer algunas cuentas. Quiero hacer los comentarios de ambas partes, de ambas cosas. Vamos a llamar a esto y sub 0
Acá y' evaluada en 0. Llamémoslo y sub 1, ¿cierto? Y si tengo esas dos, entonces tengo condiciones iniciales para lo que es esa función de Taylor, ¿no? Veamos, ¿cómo se resuelve esto? Resulta que la solución aproximada de la ecuación diferencial es de la forma que va a tener esto es la siguiente. Entonces, y de x va a ser, vamos a hacer acá la expansión de una serie de Maclaurin, es decir, desde k igual 0 hasta infinito, de esta función y, la késima derivada evaluada en 0 sobre k factorial por x a la k, ¿cierto? Una serie de Maclaurin, que aproximadamente será, tomando finitos términos, bueno, esto será la función evaluada en 0, ¿cierto? Sobre 0 factorial, vamos a escribirlo así, 0 factorial es 1, entonces y x a la 0 es 1, queda entonces simplemente y evaluada en 0, más y' evaluada en 0 sobre 1 factorial por x más y segunda evaluada en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado y así sucesivamente. Así sucesivamente. Claro, ahora la pregunta que surge es, ¿qué pasa si el PBI no está centrado en 0? ¿Qué pasa si el PBI no me lo plantean en 0? Dos opciones. La primera opción, no haga un polinomio de Taylor centrado en 0. Si el PBI no está centrado en 0, entonces haga un polinomio de Taylor centrado en ese valor. ¿Vale? Es decir, si por ejemplo acá me dan condiciones iniciales, y evaluado, qué sé yo, en 5, y esto es y0, y' evaluado en 5, y1. Entonces, en lugar de hacer una serie de Maclaurin, voy a hacer una serie de Taylor centrada en 5. ¿Vale? ¿Por qué voy a hacer esto? Porque al hacer esto voy a necesitar, acá voy a poner la késima derivada, evaluada en 5 sobre k factorial por x menos 5 a la k. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque si lo centro en 5 voy a necesitar menos términos para tener una buena aproximación alrededor de 5, ¿vale? Sin embargo, si por ejemplo mi interés es resolver este problema en 5, algo que yo les aconsejaría es, depende de la función por supuesto, trabaje con una serie de Maclaurin y haga varios términos. Porque normalmente con las condiciones iniciales centradas en 0 va a ser mucho más fácil trabajar. ¿Cierto? Porque si x es 0 y las variables son 0, muchas cosas se anulan o muchas cuentas resultan fáciles. Entonces, si puedo, no sé, en lugar de hacer 10 términos, hacer 15 o 20 términos para una serie de Maclaurin y tener una buena aproximación en 5 y resolver al PBI de manera aproximada, recomiendo hacerlo así. Sin embargo, si yo tengo una serie de Maclaurin y de pronto mi PBI está planteado en 100, bueno, ahí sí no merece mucho la pena agregar muchos términos. Tal vez merece más la pena hacer una serie de Taylor centrada en 100. Bien, centrada en 100. Bueno, vamos a ir al ejemplo en concreto. Vamos a ir al ejemplo en concreto. A ver, acá les voy a dejar este ejercicio para que ustedes lo revisen.
como 2 ejercicios. Bueno, dice, en los problemas del 13 al 16, vamos a proceder como en el ejemplo 3 y vamos a obtener los primeros 6 términos diferentes de 0 de la solución de la serie de Taylor centrada en serio, es decir, es una serie Maclaurin para el problema de valor inicial. Entonces, a ver, vamos a escoger alguno. ¿Cuál quieren escoger, muchachos? Problema del 13 al 16. El 15. El 15, bueno, vamos a hacer el problema 15. Bueno, tenemos acá x al cuadrado más y cuadrado menos 2, a ver, y prima, a ver si está bien. Sí, menos 2y prima, junto con las condiciones iniciales, y evaluada en 0 es 1 y y prima evaluada en 0 es 1. Mucha atención, muchachos. Voy a construir esto con 6 términos no nulos, ¿ok? Para esto entonces voy a necesitar la siguiente información. Ya tengo y evaluada en 0 y y prima evaluada en 0. Si ustedes miran esto, lo único que no conozco de la expansión en serie de Taylor, centrada en 0 o serie Maclaurin, son estos términos. Estos dos ya los conozco, pero este de acá no sé quién es. No sé quién es y3' evaluada en 0 sobre 3 factorial, acaba de ir multiplicado por x al cubo. Es decir, necesito averiguar quién es y3' evaluada en 0. Por lo tanto, voy a hacer acá una lista de datos que quiero conseguir. Y segunda evaluada en 0. ¿Quién es? ¿Quién es y tercera evaluada en 0? ¿Quién es y cuarta? Bueno, vamos a poner quién es y cuarta evaluada en 0. ¿Quién es y quinta evaluada en 0? Y bueno, yo creo que al menos hasta y sexta evaluada en 0 necesitamos, ¿cierto? Si alguno de estos es 0, pues voy a necesitar calcular más. ¿Cómo se calcula entonces esto? Muy fácil. Tenemos, a partir de la ecuación diferencial, voy a calcular y segunda evaluada en 0. Véanlo cómo lo hacemos. Y segunda evaluada en 0, es decir, que x vale 0, ¿cierto? Tengo 0 al cuadrado más y evaluada en 0. Y evaluada en 0, ¿cuánto es? 1. ¿Sí lo observan? Tengo y es una función que depende de x. Evaluada en 0, dice el PBI que da 1. Por lo tanto, esto da 1. Menos 2y' evaluada en 0. ¿Quién es y' evaluada en 0? Y' evaluada en 0 es 1 también. Por lo tanto, ¿cuánto da toda esta cuenta? Menos 1, ¿verdad? Entonces, y segunda evaluada en 0 es menos 1. Vale. Y tercera, ojo, ¿cómo voy a conseguir y tercera evaluada en 0 si no tengo, sino hasta la segunda derivada? Muy sencillo. Vamos a derivar con respecto a x la ecuación diferencial. La derivada de y segunda, ¿quién es? Y tercera. ¿Cierto? La derivada de y segunda. La derivada de x al cuadrado, ¿quién es? 2x. La derivada de y cuadrado, ¿quién es? ¿Quién es la derivada de y cuadrado? ¿Quién es la derivada de y cuadrado, muchachos?
va a ser 2y por y', ¿cierto? Va a ser 2y por y', exactamente. Y finalmente tenemos acá menos 2 veces la derivada de y'. ¿Cuál es la derivada de y'? Derivada de y', ¿quién es? Y segunda. Y listo, ahora ¿qué hago? Voy a calcular y tercera evaluada en 0. Tengo, bueno, 2 por 0 más 2. Y evaluada en 0 vale 1, y' evaluada en 0 vale 1, y y segunda evaluada en 0 vale menos 1, ¿cierto? Lo acabamos de calcular. ¿Cuánto da todo esto? Acá tenemos 2 más 2, esto es 4. Es decir, y tercera evaluada en 0 es 4. Vale. A partir de esta que está escrito en blanco, quiero que hallen la cuarta derivada. ¿Quién es y cuarta? Calcúlenla y ya la revisamos. Profe, una pregunta. Qué pena. Señor, cuénteme. Si me puede aclarar por qué X toma el valor de 0. Planteado el PBI. El hecho de decir y evaluado en 0 es 1, ¿qué quiere decir? Básicamente quiere decir que el punto que está sobre la curva, el punto XY, es el punto Sí, 0,1. sí, sí. Entonces todo lo estoy analizando en X igual a 0. ¿Vale? Sí, sí, gracias. Vale. Bueno, ¿cuánto les dio Y cuarta evaluada en 0? ¿Ya lo calcularon? A ver, Y cuarta, ¿quién será? Derivamos todo con respecto a X, ¿no? Derivada de 2X es 2. Acá tenemos un producto. Voy a dejar 2. La derivada de la primera, la derivada de Y por Y' queda Y' elevado al cuadrado. Más Y por Y segunda, ¿cierto? Acá estoy derivando la primera, que va a ser Y' por Y' queda Y' al cuadrado, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de Y' será Y segunda, entonces tenemos eso que está allí. Ahora, menos 2 veces la derivada de Y segunda, que será ¿quién? Y tercera. Será Y tercera. Bueno, y en esta expresión calculamos Y cuarta evaluada en 0. ¿Cuánto les dio? Y cuarta evaluada en 0. ¿Cuánto da esto? Bueno, a ver, por este lado tenemos 2. Vamos a mirar los valores acá. Y evaluada en 0 es 1.
Y evaluado en 0 es 1, pero y segunda evaluada en 0 nos dio menos 1. Es decir, que acá está dando en el corchete menos 1 más 1, es decir, está dando 0. Y y tercera evaluado en 0 nos dio 4. Es decir, queda 2 menos 8, queda menos 6. ¿Sí les dio eso? Sí, señor. Vale, entonces vamos poniendo acá estos datos. Va dándonos acá menos 6. Y así continuamos. Así continuamos. Entonces ahora la quinta derivada. ¿Quién es esa quinta derivada? Bueno, derivada de 2 es 0. Voy a dejar este 2 acá multiplicando todavía. Mucha atención. ¿Cuál es la derivada de y' al cuadrado? ¿Cuál es esa derivada? Será 2 veces y' por y segunda. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Y ahora, en la siguiente tenemos un producto. Derivada de la primera, y' por y segunda. Y' por y segunda. Más y por y tercera. Cerramos acá este corchete. Y acá tenemos 2 veces la derivada de y tercera, es decir, queda 2y cuarta. 2y cuarta. Y bueno, calculamos. Calculamos quién es y quinta evaluada en 0. A ver, miremos acá los valores. Y' vale 1, evaluada en 0. Y segunda nos daba menos 1. Esto es 1. Esto es menos 1. Y acá tenemos también que esto es 1. ¿Y y tercera cuánto fue que nos dio? ¿4? Sí, 4. 4. Entonces tenemos acá menos 2, más menos 1 queda menos 3, más 4 queda 1. Queda 1 por 2, 2, y acá queda menos 6, por menos 2 queda más 12. Es decir, esto va a ser 14 positivo. Eso es 14 positivo. Vamos poniendo ese resultado. Y si el último resultado no es 0, entonces ya habremos... Bueno, de hecho creo que acá, a ver, tenemos... Acá ya tenemos 6 términos no nulos. No necesito calcular más. Profe, pregunta. Sí, ¿Y qué tal si uno de los resultados diera 0? sigo calculándolos. O sea, es posible... A ver, acá en la lista. Supongamos que la cuarta derivada, este nos hubiese dado 0, ¿vale? Como necesito 6 términos no nulos, acá tenemos 1, 2, 3, 4. Este no cuenta, ¿cierto? Tendría 5 y tendría que calcular y es esta. Y si este es diferente de 0, listo. Si vuelve a ser 0, entonces calculo y séptima evaluada en 0. Así tengo que continuar hasta encontrar la cantidad de términos no nulos que me pide el problema. En este caso, el enunciado pedía 6 términos no nulos. 6 términos no nulos para la solución. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Entonces acá tenemos 6 términos no nulos. Con esto puedo escribir la solución aproximada. Puedo escribir la solución aproximada. Entonces la solución aproximada, y de x, ¿quién es? Entonces, y evaluado en 0 es 1. Más y' evaluado en 0 también es 1. Queda 1 sobre 1 factorial por x. Más y segunda evaluado en 0, ¿cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio y segunda evaluada en 0?
menos 1. Entonces aquí va a quedar menos 1, ¿cierto? Sobre 2 factorial, queda entonces menos 1/2 de x al cuadrado. ¿Y tercera cuánto dio? 4, si no estoy mal. Señor, Entonces queda más 4 sobre 3 factorial. 3 factorial es 6. Entonces queda 4 sobre 6, es decir, 2/3 de x al cubo. Esto es para y tercera. Y cuarta, ¿cuánto dio? Menos 6, ¿fue que nos dio? sí, señor. Así, acá está. Entonces acá tenemos menos 6. Quedaría 6 sobre 4 factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2. 3 por 2 es 6, es decir, acá queda un cuarto. X a la 4. Finalmente, más 14 sobre 5 factorial, que es 5 por 4 por 3 por 2, ¿cierto? Acá podemos dividir esto en 2 y queda 7 sobre 5 por 4, que es 20, por 3, que es 60. Entonces queda más 7/60 de x a la 5. Y esa será la solución aproximada a mi problema. ¿Cómo saber si la aproximación es buena? ¿Cómo saber si quedó bien? Dos formas de saber si quedó bien. Una, revisando el proceso, ver que las cuentas estén correctas. Y otra sería reemplazar en la ecuación diferencial, ¿verdad? Si yo tomo la ecuación diferencial, aquí, si tomo la ecuación diferencial y reemplazo en esta ecuación diferencial que es no lineal, ¿qué es lo que lo está haciendo no lineal? Lo que la está haciendo no lineal precisamente es el y cuadrado, ¿no? Es lo que la está haciendo no lineal. Entonces, reemplazo yo en la ecuación diferencial, calculo la segunda derivada y reemplazo allí. Y vamos a ver, no me va a dar exactamente la igualdad. No me va a dar eso. ¿Por qué? Porque es una solución aproximada, no exacta. Si yo calculo y' de x, ¿cuánto da esto? Y'. Entonces acá esto da 0, acá, bueno, esto, la derivada de x es 1. La derivada de 1/2 de x al cuadrado es x. Acá tenemos más 2x al cuadrado. Acá tenemos menos x al cubo. Y acá tenemos esto multiplicado por 5 es 7/12 de x a la 4. Esa es la primera derivada. Calculo ahora la segunda derivada. La segunda derivada, bueno, la derivada de 1 va a ser 0. Acá va a quedar menos 1 más 4x menos 3x al cuadrado más 7/3 de x al cubo. ¿De acuerdo? Ahora reemplazo en la ecuación diferencial. Veamos, y segunda, que es esto que está acá, debe ser igual a ¿qué? Veamos. La ecuación diferencial decía x al cuadrado más y al cuadrado menos 2y'. Acá lo tedioso es que resultan algunas cuentas. Bueno, si yo tomo x al cuadrado más y al cuadrado, ¿quién es? Y al cuadrado, ¿quién es? Es toda esta función que está acá, la aproximación, todo esto elevado al cuadrado. Será la suma de los cuadrados más la suma de los dobles productos, ¿cierto? ¿Saben cómo calcular el cuadrado de un polinomio? O sea, si yo tengo a más b al cuadrado, ese lo sabemos, ¿cierto? A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Si tengo un trinomio a más b más c, ¿cómo se calcula ese cuadrado? ¿Cómo se calcula ese cuadrado?
se calcula como a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más los dobles productos. Es decir, más 2 veces a por b y más 2 veces, tengo a por b, a por c y más 2 veces b por c. Bien. Y así continúo. Si ya no tengo un trinomio, sino un cuatrinomio, entonces igual. Cada uno al cuadrado más todos los dobles productos. Entonces aquí va a pasar exactamente eso. Y cuadrado, ¿quién es? Bueno, cada uno al cuadrado. Voy a escribirlo acá en otro color. Tengo 1 más x al cuadrado menos un cuarto, perdón, más un cuarto quedaría de x a la 4 más 4 novenos de x a la 6 más un 16avo de x a la 8 más 49 3600 avos de x a la 10. Ahí tengo todos los cuadrados. Todos los cuadrados. Y ahora empiezo con los dobles productos. Entonces, 1 por x será entonces x, por lo tanto acá queda 2x. 1 por menos un medio de x al cuadrado, entonces queda, y por 2 queda menos x al cuadrado, ¿cierto? Y así continúo, de modo que aquí queda más 4 tercios de x al cubo menos un medio de x a la 4 más 7/30 de x a la 5. Por ahora solamente he construido los dobles productos multiplicando 1 por cada uno de ellos. Ahora voy a multiplicar a x por cada uno de los de adelante. Es decir, queda menos x al cubo, ¿cierto? Quedaría menos un medio, pero como es por 2, el doble producto, queda menos x al cubo. Acá va a quedar más 4 tercios de x a la 4 menos un medio de x a la 5 y más 7/30 de x a la 6. Y así continúan. Bueno, así continuamos. Todos los dobles productos. Ahora este por cada uno de los siguientes, etc. Y bueno, a todo esto, una vez termine de hacer todos los dobles productos, la ecuación diferencial es x al cuadrado más y cuadrado menos 2y. Entonces al final resto más 2y'. Al final resto las 2 veces la segunda derivada. Y cuando sume todos estos resultados, esto debe ser aproximadamente la segunda derivada. De una vez les digo, no les va a dar igual. Si pretende que les dé igual, no va a dar igual. ¿Cuándo daría igual? Si yo tengo infinitos términos. Si tengo infinitos términos, sí va a dar igual. Tal vez estos primeros están bien. Tal vez el último no va a coincidir y tal vez, o sea, en la aproximación, tal vez el último no va a coincidir y tal vez va a tener más términos. Pero si observan los coeficientes de esos términos que sobran, van a ser pequeños, relativamente pequeños. Entonces, así pueden verificar que tienen una buena aproximación, ¿vale? Bueno, les invito para que terminen de hacer esa verificación para que ustedes mismos se convenzan de cómo está funcionando esa aproximación, ¿cierto? De qué es lo que está haciendo la aproximación cuando uno trabaja con estas ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, ahí les dejo eso de tarea. De eso se trata una aproximación con series de Taylor en ecuaciones diferenciales. Vamos a revisar aquí rápidamente un problema que tenemos acá. Y veamos, tenemos la ecuación diferencial, tenemos condiciones en cero, y como lo habíamos dicho antes, lo único que necesitamos, muchachos, en general, todas las aproximaciones yo las voy a plantear siempre así, siempre.
¿Qué es lo que cambia en los problemas? Lo que cambian son los valores de estos elementos que están acá. Es lo único que cambia. Pero siempre la aproximación, yo voy a decir, bueno, la aproximación, la solución aproximada es esta. Esto que tenemos encerrado acá es la forma aproximada de cualquier solución a una ecuación diferencial, teniendo en cuenta el PBI en cero, ¿no? Lo único que necesito averiguar es quién es Y evalúan cero, que ya no lo dan, quién es Y prima evalúan cero, quién es Y segunda, etcétera. Es lo único que necesito averiguar. Y bueno, acá se dan a la tarea de hacer esto. ¿Cierto? Se dan a la tarea de hacer esto. Tenemos entonces acá Y y prima evaluaban cero, ya lo conocemos. Y segunda simplemente es evaluar acá en cero, queda entonces 0, esto vale 1, Y segunda vale 1, es decir, Y segunda evaluada en 0 da 0. Y así continuamos. A ver, por acá debe decir esto, acá está. Y segunda evaluada en 0 da 0. Y luego continuamos con la derivada. Observen, Y tercera, ¿quién es? La derivada con respecto a X de esta expresión. De X más Y menos Y cuadrada. Tenemos la derivada, evaluamos en 0 y vamos consiguiendo los resultados. Una vez tenemos cada uno de ellos, tenemos cuánto vale Y evaluado en 0, Y prima evaluado en 0, Y segunda evaluado en 0 que nos dio 0, ¿verdad? Que nos dio 0. Acá tenemos entonces, a ver, no había dado 0, dio menos 2 ahora. Ah, no, perdón. Entonces hice mal la cuenta yo. No, acá continúa esto. Bueno, es menos 2. Entonces acá está. Y segunda evaluada en 0, dice que da menos 2. Y tercera evaluada en 0, que dice que dio 4. Y cuarta evaluada en 0, que dice que dio 8. Y así continúan. Y quinta evaluada en 0, que dice que da 24. Y simplemente se reemplazan esos valores, se hacen las cuentas y se escribe el resultado. Eso es todo. Eso es todo. Lo que sí tienen que tener muy claro es cómo manipular esas derivadas, ¿cierto? ¿Cómo manipular esas derivadas? La derivada de y cuadrado, ¿quién es? Es 2y por y prima. Ahí estoy derivando y multiplicando prácticamente por la interna. Ahora esto se convierte en un producto. Si sé manipular bien esas derivadas, estos problemas son realmente sencillos. Son realmente sencillos. Tiene mucha utilidad esto, tiene bastante utilidad. Acá podemos ver de manera aproximada las gráficas de las soluciones. Y bueno, tenemos acá una solución a una ecuación diferencial. Acá podemos ver la curva solución y un poco más clarita vemos la solución de Taylor, ¿cierto? El polinomio de Taylor no sé cuántos términos tendrá, pero podemos ver que cerca del cero está aproximando muy bien. Y lo que hemos visto con las otras funciones. Si quiero que aproxime mejor, ¿qué debo hacer? Bueno, tomar más términos. Si tomo más términos, entonces ya de pronto hace algo así. Y no se hace algo así. Pero aproxima mejor la función, o al menos por un intervalo un poco más amplio. Como dice, cuando tenemos una cantidad infinita de términos, entonces el polinomio de Taylor será precisamente la función, ¿no? A veces cuando tenemos nosotros funciones que sean difíciles de construir, por ejemplo, no sé qué función sea esta, es una función oscilante, pero a la vez va creciendo acá. Si es difícil de describir o de construir, a veces con polinomios de Taylor o con series en general, se puede hacer una aproximación teniendo en cuenta elementos que se pueden manipular. Para no ir tan lejos, el problema de seno de x al cuadrado. Seno de x al cuadrado no lo puedo resolver algebraicamente, pero la integral de un polinomio, eso sí lo puedo hacer. O para hallar de pronto cualquier problema, un problema de área o un problema simplemente de integral definida, ¿verdad? Eso sí lo puedo hacer. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.